Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Espero que hayan descansado, que pues se le hayan pasado relativamente tranquilo, pero que hayan disfrutado en compañía pues de su familia, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar viendo lo que sería instrumentos para la medición del potencial eólico, ¿sí? Que sería la continuación, pues obviamente de la clase pasada. Nada más como repaso general. En la clase pasada me gustaría recordar qué fue lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo cómo es que los objetos afectan a las condiciones del viento y que se llegan a generar zonas de turbulencia. Estuvimos viendo un poco lo que era turbulencia y también estuvimos tocando lo que sería el comportamiento de la cizalladura y la turbulencia en los parques eólicos, el acomodo de los aerogeneradores, cómo puede afectar a la generación y el potencial eólico. ¿Va? Eso fue lo que estuvimos viendo la última clase. Por ahí en las estadísticas de YouTube yo puedo ver más o menos el tiempo total de reproducción del video y pues no era tanto. Entonces eso me quiere decir que en general están, si se meten al video como para ver qué pedo, y luego lo cierran y pues hay unos pocos que sí han de reproducir todo el video. Pero sí es importante que estén viendo los videos porque recordemos que es continuación y continuación. Las clases son continuas, los temas son continuos y se pueden ir perdiendo por ahí. Les sugiero que aprovechen el tiempo para estar viendo los videos a las horas de la clase para que no les consuma con sus otras actividades. ¿Va? No se empalmen ni demás. De ahí en más, pues vamos a empezar con la clase. Entonces, la clase de hoy, 27 de abril, va a ser instrumentos de medición del potencial eólico. Dentro de los instrumentos, vamos a tener lo que serían dos instrumentos básicos, el anemómetro y la veleta. El anemómetro funciona para medir la velocidad del viento y la veleta sirve para medir la dirección del viento. ¿Va? Adicionalmente, llegamos a encontrar lo que serían termómetros y barómetros. Como ya sabemos, el termómetro te ayuda para medir lo que sería la temperatura y el barómetro para medir la presión. Para medir el potencial eólico, ya habíamos mencionado, habíamos visto un poco, que se llegan a hacer estas mediciones a distancias de 10, 25, 50 o 75 metros. Pero al estar dimensionando el parque eólico, al estar viendo si es factible o no poner aerogeneradores en una posición específica, lo más recomendable es medir este potencial a lo que sería la altura del buje, ¿va? Aquí tenemos una pequeña imagen donde está señalando cuál es la altura del buje. De forma general, la señal va a ser captada y enviada a un sistema de registro de datos que va a disponer de un integrador, un indicador, un sistema de grabación y opcionalmente un sistema de transmisión. Es decir, vamos a estar capturando los datos y almacenándolos o los vamos a estar transmitiendo. ¿Va? Para lo que sería la elección del instrumental de medición, los anemómetros, las veletas, vamos a considerar el coste, la precisión y la calibración. ¿Va? Como ya sabemos, todos los instrumentos de medición necesitan de constante calibración para su correcto funcionamiento. Además, necesitamos de poder tener accesibilidad y que sean de condición intemperie, porque pues creo que eso es un poco lógico que van a estar en la intemperie y no podemos dejar, no sé, que
se filtre el agua o cosas por el estilo. El anemómetro. Respecto al anemómetro, como ya dijimos, va a medir la velocidad del viento. Y usualmente los anemómetros van a estar colocados a una altura de 10 metros. Dependiendo del sistema, la medición va a ser con una frecuencia de 1 Hz, es decir, una medición por segundo. Y vamos a estar promediando estas mediciones cada 10 minutos. ¿Va? Respecto a los principios de operación, vamos a encontrar 4 diferentes principios de operación. El primero, que sería por medios mecánicos. El segundo, mediante el enfriamiento de un hilo caliente. El tercero, por lo que sería diferencia de presión. Y el cuarto, mediante ultrasonido, láser o el efecto Doppler. En la primera imagen, arriba a la izquierda, podemos encontrar uno de tipo SODAR o de efecto Doppler, ¿sí? Este va a mandar frecuencias de ultrasonido y va a estar midiendo cómo es que hay variaciones en la misma. A su derecha tenemos los de tipo mecánico. Los de tipo mecánico son de rotación o rueda alada. En estos tipos de mecanismos de medición de anemómetros tenemos 3 que vamos a ver a continuación. El siguiente, que sería el de abajo a la izquierda, sería uno de medición por diferencia de presión o conocido como tubo de Pitot. Abajo, viendo la imagen en la parte de abajo, podemos ver lo que sería un manómetro, ¿va? O un manómetro diferencial. En las clases con Martel, creo que ustedes sí llevaron clases con Martel todavía para ver eso, llegamos a tratar las diferencias de presión con un tubo en forma de U. Aplica lo mismo. Por una parte va a entrar el viento y el viento va a generar presión que va a desplazar este líquido, ¿va? Al desplazar el líquido, ¿qué hacemos? Medimos cuánto se está desplazando el líquido y ya con eso podemos calcular lo que sería una velocidad de viento. Y en la siguiente imagen encontramos uno de enfriamiento de hilo caliente. Este sistema prácticamente lo que hace es que a partir de enviar una corriente constante a un cable expuesto al viento, va a estar midiendo la entrada de corriente después del viento, ¿sí? Este tipo de cable va a afectarse por la corriente con el viento, obviamente. Y de esta forma es que vamos a estar midiendo las velocidades. Respecto a los anemómetros de rotación, vamos a encontrar que son los más usados, ¿va? Estos pueden ser de tipo de cazoleta o de hélice. Los de cazoleta llegan a disponer de 3 a 4 cazoletas y llegan o pueden ser semiesféricas o cónicas y tienen que estar distribuidas de forma simétrica alrededor del eje vertical. La fuerza que el viento vaya ejerciendo va a ser o se pretende que sea directamente proporcional a la relación que va a tener con el voltaje, ¿sí? Y por cuestiones de física, el viento va a ejercer más fuerza en la cara cóncava que en la convexa. El tipo de hélice se suele usar cuando se busca conocer la velocidad en una sola dirección, ¿va? Entonces, si buscas conocer la velocidad de forma general, usas la de cazoleta. Y si necesitas conocer la de hélice, si quieres conocer
la velocidad de una sola dirección, usas la de hélice. Ok. Van a presentar una respuesta más rápida las de hélice que las de cazoleta y se llegan a usar con veleta. Pero a su vez llegan a encontrarse con algunas complicaciones debido a que la veleta va o llega a generar vibraciones que llegan a afectar la medición. Cuando se usan los de tipo hélice, se llegan a disponer de dos en direcciones ortogonales, es decir, ponen una al lado de otra. Y gracias a esto se hace una composición vectorial de las velocidades medidas por cada una de ellas. El límite inferior del cual va a ser capaz capturar nuestro anemómetro se le va a conocer como el umbral de calma. Como sabemos, todos los dispositivos tienen un valor mínimo al cual empiezan a operar. En este caso sería el valor mínimo al cual empiezan a tomar la medición. Y su precisión va a ser muy fundamental porque, como ya sabemos, una forma como de estimar lo que sería la potencia eólica es elevando la velocidad del viento al cubo. Entonces, un error en el anemómetro del 10% podría estar representando un error de aproximadamente el 33% al hacer la estimación de la potencia eólica. La veleta sería pues la parte de arriba, ¿sí? Y es la que va a medir la dirección del viento y se monta libremente sobre un eje vertical. Es importante que al momento de instalarse tenga una correcta alineación y que no esté recibiendo lo que sería la sombra de mástil. ¿Qué es la sombra de mástil? El mástil sería un objeto. Y como ya vimos, los objetos llegan a generar turbulencias. Así que estas turbulencias podrían afectar significativamente la medición, causando que se muevan hasta inclusive 180 grados. Al instalarse el equipo de medición, se debe de estar considerando también lo que serían los obstáculos, ¿va? Aquí. Tenemos equipos de medición que llegan a representarse como torres de medición. Es importante que éstas consideren los obstáculos circundantes, ya que estos van a perturbar de forma notable la velocidad y la dirección del viento. Las torres de medición pueden colocarse en mástiles o como tal en torres. En caso de estaciones autónomas, los datos se capturan, se guardan, se registra en una base de datos. Se conoce como Data Logger y periódicamente se van a estar recogiendo para su tratamiento. Ok, una disculpa, déjenme corregir esto, aquí se me filtró esta imagen. Ya, una disculpa. Ahora sí, respecto a las consideraciones que debemos de considerar o que debemos de tener, es que primero ya vimos que existe algo llamado la zona de perturbación. Lo óptimo sería colocar estas torres de medición en un área despejada que no esté presentando obstáculos de altura igual o superior al mástil en un radio de 300 metros. Digamos que tu mástil mide 10 metros, entonces en un radio de 300 metros deberías de procurar
que no haya un obstáculo de la misma altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues las lo que serían estas perturbaciones, eh, el wind shear, todo esto, lo que estaría causando sería las como las pequeñas como ráfagas, no son ráfagas, serían las turbulencias. Las turbulencias estarían pegando en diferentes direcciones. Entonces, estas pequeñas turbulencias estarían modificando, estarían interfiriendo con los datos reales. Entonces, es muy importante tener en consideración ese radio, ¿va? En el caso de los mástiles, se procura que el anemómetro se encuentre en la parte más alta. Esto para minimizar de esta forma las perturbaciones que el mástil esté generando. Y como debemos de estar calibrando constantemente los equipos, se procura que el acceso a los sensores sea sencillo. Y también el acceso a lo que sería el data logger sea sencillo de poder capturar. Usualmente el data logger se va a ubicar donde se ubica la fuente de alimentación o la batería. En una torre de medición suelen encontrarse o usualmente se encuentran dos anemómetros a diferentes distancias, a diferentes alturas. Esto para que a partir de las dos alturas y las dos velocidades poder calcular lo que sería la longitud de rugosidad y así poder extrapolar los datos a diferentes alturas que son un poco más inaccesibles. Se tiene que estar considerando si el terreno va a ser liso, es llano, es montañoso o cualquier otra. Y en el caso de los sensores de temperatura deben de estar ubicados a una altura mínima de 1.5 metros, ¿sí? Para disminuir la irradiancia del suelo. Y en el barómetro no hay como una condición en la cual te diga a qué distancia la debes de poner. Para la colocación de lo que sería la veleta y el segundo anemómetro, se deben respetar distancias para minimizar lo más posible lo que sería la sombra de mástil, ¿sí? Aquí tenemos una imagen en la cual tenemos el anemómetro y tenemos nuestra veleta. Entonces se tiene que respetar una distancia entre ellos. Y podemos ver en este caso los dos anemómetros ubicados a diferente altura para poder calcular lo que sería la longitud de rugosidad, ¿sí? Eso en el como dibujo esquema. Y vemos en la imagen de la izquierda arriba uno de tipo torre y uno de tipo mástil. Y ahí pueden ver que en el de tipo mástil están utilizando lo que serían dos veletas para poder medir la dirección de la velocidad, ¿sí? Y eso sería todo por la presentación. Permítanme un segundo. Les voy a pedir que de tarea me hagan un apunte de todo lo que acabamos de ver, que sea máximo de una cuartilla. Y ya sea que lo hagan en su libreta, le toman una foto y lo mandan, o si lo hacen a computadora, lo guarden como un archivo PDF, ¿sí? El viernes en la tarde hablé con Víctor, el jefe de departamento de biomédica, y me pidió que todo lo que estemos manejando lo hagamos en aula virtual. Entonces vamos a empezar a utilizar aula virtual. Todos lo que las tareas del día, donde publique las ligas a los videos, el donde me tienen que estar subiendo los archivos que les pida, debe de ser en aula virtual a partir de ahora.
Igual vamos a mantener como el enlace de comunicación, las clases por videoconferencia y como los avisos, vamos a seguirlos manejando por Teams, pero debemos de manejar todo lo, como que estas evidencias en aula virtual, por lo mismo de que en aula virtual me van a estar monitoreando para ver que sí esté dando la clase y el material que estoy preparando y demás. Y les pido que en lo que siguen estas 2 semanas mantengan como un poquito más de distanciamiento, ¿va? No sé cómo están manejando ustedes las cosas en su casa, no tengo como esa idea. Pero si por ahí alguno de ustedes sigue saliendo por motivos no esenciales o si están yendo en familia a hacer las compras, a hacer los víveres, el mandado y todo eso, hay que empezar a abstenernos de ello. Porque acabo de leer hace rato un estudio en el cual están especificando que el pico pues de la crisis, el pico de casos reportados en un día, se espera que sean para aproximadamente el 8 de mayo. Así que bueno, ya hace unos días, una semana, si mal no recuerdo, estamos en fase 3, pero ya empiezan los contagios a ser más recurrentes, así que hay que tomar como esa precaución un poquito más, con más seriedad, hay que tomar inclusive un poco más de precauciones para evitar pues cualquier mal rato, ¿sí? Y pues ya, sería todo por la clase de hoy. Es una clase corta, igual el día de mañana vamos a tener una clase por videoconferencia. Lo más seguro es que las clases vayan a ser los martes y los jueves. Y en caso de esta semana, el viernes tengo entendido que es feriado, entonces el viernes pues no deberían de tener clase. Igual así que digas, uy, que pinche puente, pues tampoco, ¿verdad? Pues estamos todo el día en casa, pero pues al menos ese día no vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces les abro los espacios por aula virtual y demás y les pido que ahí estén subiendo las cosas, pero la comunicación, cualquier cosilla hay que hacerla por Teams, ¿sí? Pues va, tengan un buen día, cuídense y nos vemos mañana.